Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias por permitirnos estar aquí. Sí, Señor, aleluya. Te alabamos, Dios. Qué bueno es poder saludarte, Dios. Aleluya. Seas mi universo. No quiero darte solo un rato de mi tiempo. No quiero separarte un día solamente. Que seas mi universo. No quiero darte mis palabras como gotas. Quiero un diluvio de alabanzas en mi boca. Que seas mi universo, Señor. Que seas todo lo que siento y lo que pienso. Aleluya. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Aleluya, Señor. Que seas mi universo. Que llenes cada uno de mis pensamientos. Que tu presencia y tu poder sea mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo. Que seas mi universo. Aleluya. Quiero darte solo parte de mis años. Porque eres bueno, mi Dios. Te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio. Señor. Que seas mi universo. No quiero hacer mi voluntad, quiero agradarte. Y cada sueño que hay en mí quiero entregar. Que seas mi universo. Que seas todo lo que siento y lo que pienso. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo. Que llenes cada uno de mis pensamientos. Que tu presencia y tu poder sea mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo. Que seas mi universo. Que seas todo lo que siento y lo que pienso. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo. Que llenes cada uno de mis pensamientos. Que tu presencia y tu poder sea mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo. Seas mi universo. Aleluya, Jesús. Que seas mi universo. Que seas nuestro universo en todo tiempo, oh Cristo. Que seas mi universo. Siempre podamos estar acobijados por ti, Jesús. Que seas mi universo. Gracias, Señor. Muchas gracias. Te Aleluya. alabamos, Señor. Aleluya. Aleluya. Estoy esperando la señal. ¿Sí? Buenos días, bienvenidos, pueden tomar asiento. Gracias a Dios, esta mañana que empezamos adorando y
y diciendo alabanzas. La Biblia dice, Jesús dijo, que de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Y cuando empezamos a practicar las alabanzas, la gratitud, las palabras sanadoras, nosotros mismos somos bendecidos y comenzamos a sanar. Bienvenidos a este momento de servicio, a los que se conectan a través de online, a través del Facebook Live, les damos la bienvenida. Quizás algunos estén diciendo, pero era a las 11, en algunos países la hora cambia, aquí ha cambiado la hora, se retrasa una hora porque estamos por comenzar la primavera. Así que es por eso que es una hora menos a las personas que se conectan, porque siempre vemos a personas de México, de Perú, de Japón, de diferentes lugares, y la hora ha cambiado. Y como siempre yo digo, son las 10 de la madrugada antiguas, pero son las 11 aquí. Así que vamos a bendecir la presencia de Dios en nuestras vidas. Señor, gracias por tu amor, gracias por la bendición de la vida, gracias por tu presencia. Reconocemos que tú eres nuestro universo, que tú eres todo para nosotros. Jesús, tú dijiste que sin ti nada podemos hacer, pero contigo todo lo podemos. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Gracias, Señor, por la bendición de adorarte, de alabarte, de estar vivos, de poder respirar, de poder agradecerte. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Vamos a invitar a Ashley Granados esta mañana. Ella comparte con nuestros niños jóvenes y finalmente con todos el sermón que le llamamos el sermón para el tiempo de nuestros niños y adolescentes. Es en inglés y lo traducimos en español para poder aprovechar este momento. Good morning, everybody, and happy Sunday. Nice Buenos días con todos, feliz domingo. So, over these last couple of weeks, we have been discussing Lent. And during this season, we focus on God and remembering that we are God's children. Durante las semanas que han pasado hemos estado hablando acerca del tiempo que llamamos Cuaresma, 40 días previo a Semana Santa. And during this time, when we give up something, the idea is that whenever we desire what we give up, we spend this time in prayer. La idea es que en este tiempo es un tiempo de negación y ese tiempo que nos negamos para nosotros mismos lo usamos para orar. So I wanted to take the time for you guys to think about the question I'm about to ask. How is your Lent going? Are you spending this time in prayer? Estamos usando este tiempo, quiero preguntarles, para orar. Another important part of Lent, besides the prayer, is spending our time giving back to those around us. También es un tiempo en que no solo oramos, sino que damos, compartimos lo que tenemos. And in doing something for others, we are able to spend this time to focus on what God wants us to do as disciples. Nosotros en ese tiempo que damos es parte de nuestro discipulado, de nuestro aprendizaje como cristianos. Which is to love those around us as well as teach them. Es lo que significa que amamos a los demás y les enseñamos también. So how have you been helping others during this season of Lent? La pregunta es, ¿cómo estás ayudando a otros, que estás negándote a ti mismo para ayudar a otros en este tiempo? It's important now more than ever that we take these small moments and offer those connections with those around us and impact their lives. Es importante usar en este tiempo de Cuaresma, hacer algo por los demás, impactar sus vidas a través de esa conexión que tenemos.
So I want to share with you 3 ways you can impact those around you and offer something back to the community. Quiero compartir 3 ideas, 3 formas en que podemos hacer un impacto en nuestra comunidad. The first one being, I know many of us in here are going to school, whether it's online or face-to-face. La primera tiene que ver con el volver a la escuela en forma presencial o tal vez seguimos las clases a distancia. But whenever we take our classes, we can also take that time to appreciate and give back something to our teachers. Y es importante entonces poder devolver ese sacrificio, ese esfuerzo de nuestros maestros y maestras y reconocerlos. And I'll let you decide how you will appreciate them. Y entonces cada uno decide cómo hace esa apreciación. Now, the second way you can give back to those around you is in your very own home with your family. La segunda tiene que ver con lo que hacemos en nuestra propia familia. Whether it's coming together for prayer, helping your mom or dad with dinner, or simply doing something you wouldn't normally do around the house. Sea que podamos ayudar a la mamá o al papá en la cena, porque hay papás que cocinan también, en la cena y poder hacer esto en nuestras propias casas. And then the last one, which I think would be the most interesting, is helping those around you today, here in our family of Christ. Y entonces la tercera es lo que podemos hacer en nuestra comunidad de fe, con nuestros hermanos y hermanas cristianos. These are just a couple of ways for you to give back to the community and impact those around you. So don't let these determine what you do, but these are just ideas for you to take into Estas account. son 3 ideas que podemos hacerlas y practicarlas y podemos decidir nosotros dónde hacerlo. There are a few more weeks of Lent, so plenty of time to go out and do these activities. So hang in there, you got this, and remember, God loves you. Y entonces en este tiempo de Cuaresma, estas son las cosas que podemos hacer. Recordemos que Dios nos ama. Que tengan un lindo día cada uno de ustedes. Amén. Puestos en pie, vamos a seguir adorando al Señor. Amén. Aleluya. Oh, sí, Gloria a Dios. Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Qué bueno eres, Señor. Aquí está, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Gloria a Dios. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré. Podemos sentirte, Señor. Te adoraré. Glorificamos tu nombre. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré,
abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré, Señor. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así es el Dios al que servimos, es milagroso. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Así eres. Aleluya. Así eres tú, Señor. Oh, sí, mi Dios. Así eres tú. Aleluya. Así eres tú. Aleluya, Señor. Te adoramos, te bendecimos y glorificamos tu santo nombre, Señor. Sé que estás aquí sanando nuestros corazones. Estás aquí tocando nuestros corazones, Señor. Gracias porque eres un Dios de misericordia, un Dios de amor, un Dios de paz. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado, porque abres camino en donde no lo hay. Gracias, Padre eterno. Te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos, oh Rey. Aleluya, Jesús. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aleluya. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, Podemos verte, Señor, estás sobrando siempre. siempre estás sobrando. Señor. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aleluya. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Así eres
de compasión, Aleluya. el Dios que abre camino donde no lo hay, Aleluya. el Dios que toca corazones sí, y que Señor, transforma vidas. bendecimos. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Dios es real. Dios contesta las oraciones. Tus oraciones específicas, Dios las contesta. Algunos de los que están aquí es porque hubo una oración específica. Y Dios en su misericordia para contigo y para conmigo te trajo. Y gracias al Señor, porque estamos aquí. Gracias a quienes están conectados. Gracias por hacer tu tiempo, por hacer una pausa, por hacer espacio a la presencia de Dios, a la palabra de Dios, al consejo de Dios. Gracias. Los que estamos aquí, es una bendición estar aquí. Cuando muchos no están, tú y yo estamos. Entonces hay una pregunta. ¿Por qué? ¿Para qué? Gracias al Señor. Esta mañana queremos meditar en una parábola hermosa, desafiante, que cada vez que la leo trae a mí un montón de preguntas y un autoexamen. Jesús usó las parábolas, ¿verdad? Muchas veces. La parábola es una forma literaria que tiene que ver con un relato, sea ficticio o real, del cual deriva una enseñanza. Bueno, esta mañana hay una parábola para leer. Y esta parábola se encuentra en el Evangelio de Mateo. Recuerden que Mateo es uno de los apóstoles. Mateo es judío escribiendo para judíos. Mateo es alguien que podríamos decir un contador público de hoy o un oficial del IRS, aquella institución poderosa en este país que nos cobra los impuestos y si no los pagamos nos persigue. Bueno, Mateo. Entonces Mateo, como buen contador público, y aquí tenemos dos contadores públicos en la iglesia, aman los números. Y los números grandes, ¿verdad? Los activos, las inversiones. Bueno, si usted lee el Evangelio de Mateo, va a encontrar en Mateo que todo lo hace crecer. Él habla de los 70 discípulos, ¿no? Él habla así de esos números grandes en el caminar de Jesús. Y aunque los cobradores de impuestos o publicanos no eran queridos, no eran respetados por su comunidad porque era gente que actuaba de mala manera. Sin embargo, Jesús tuvo compasión de muchos publicanos, ¿verdad? Y tocó sus vidas y hizo una transformación en sus vidas. Y a veces las transformaciones toman tiempo. Yo siempre le digo a Andrea, ay Andrea, Dios que tiene tanta paciencia conmigo, pero seguro que todavía le queda mucho por tenerme, porque la verdad que Dios necesita mucha paciencia conmigo para seguirme formando. Y entonces hubieron muchos publicanos, mucha esta gente mal vista, porque no actuaba justamente. Pero Jesús los encontró, los tocó, les habló, tuvo misericordia, fue generoso. Y aquí tenemos a Mateo, entonces, donde se encuentra esta parábola. Y es la parábola de los talentos. ¿Verdad que ya he predicado sobre esa parábola? Y seguro que es muy conocida por las personas que nos escuchan, tal vez la primera vez. Pero lo cierto es que es la parábola de los talentos que nos hace pensar en dinero, pero también en capacidades, en talentos, en dones, en habilidades.
Y eso es importante ponerlo como marco antes de leer el Evangelio propiamente. Y un talento, porque aquí habla de muchos talentos, ¿bien? Lo que acabo de decir de Mateo, pero un talento en ese tiempo, en el tiempo del primer siglo, el tiempo de Jesús, en esa época, era una fortuna increíble. Porque hablar de un talento equivalía a 10 o 20 años de salario de un trabajador. O lo que hoy diríamos aquí, 6 millones de dólares. ¿Verdad que es un montón? Un montón de dinero. Bueno, Mateo 25, versículos del 14 al 30, es donde encontramos esta hermosa parábola y va saliendo el Evangelio allí en las pantallas, ¿verdad? Bueno, ahí lo tienes. Dice, porque el reino de los cielos es semejante como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2 talentos. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. Y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Señor, aquí estamos, deseosos, hambrientos, sedientos de escuchar tu palabra. Habla a mi vida, habla a la vida de los que están, Señor, aquí conectados, los que están presentes. Abre nuestra mente y nuestro corazón para escuchar con gozo lo que tú tienes para decirnos hoy. ¿Estás usando tus talentos? ¿Estás usando tus dones? ¿Estás usando tus dones? Es el título del sermón de hoy. Es una pregunta. Cuando comencé dije, cada vez que leo esta parábola me autoexamino. Primero yo, y me pregunto, ¿cómo estoy usando primero, qué dones tengo? Y segundo, si los estoy usando y de qué manera los estoy usando. ¿Sabes? Siempre hemos dicho esto, toda persona ha recibido dones, toda persona tiene habilidades, capacidades, talentos, dones, y todos ellos, queridas, como diría Kathy, todos han venido de la mano de Dios para ti, de Dios para mí. Y esos talentos nos hacen únicos. No hay otra persona con el talento o los talentos que tú tengas. Puede que algo parecido, pero nuestros talentos nos hacen únicos.
Ahora, cuando Jesús cuenta esta parábola, es impresionante y creo que lo primero que llama la atención es cuando comenzamos a leer la parábola o cuando Él comenzó a decir la parábola a sus oyentes. Él dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre que yéndose lejos. Es como, ¿no? Porque uno quiere saber de qué se trata el reino de los cielos. Recuerden que Mateo no dice reino de Dios, ¿no? Pero es el mismo, reino de Dios, reino de los cielos. Es lo mismo. Solo que él como judío no pronuncia la palabra Dios. Pero cuando dice que el reino de los cielos es semejante, uno quiere. Y sus oyentes por supuesto que inmediatamente se vieron impactados y se engancharon en la historia. Eso está interesante, eso es bueno, eso quiero saber. ¿A qué se parece el reino de los cielos? Porque queremos ser parte del reino de los cielos. ¿Cuántos quieren ser parte del reino de los cielos? Dice la historia que este hombre que se fue lejos antes de irse llamó a sus siervos. El miércoles hablábamos, ¿verdad? Hablábamos de qué significa un siervo, un esclavo, cuando estamos trabajando el estudio bíblico de la vida de Onésimo, el esclavo, y su amo, Filemón. Y hablábamos, ¿no? Siervos públicos y privados, rurales y urbanos. Bueno, este señor, este amo, llama a 3 de sus siervos. ¿Y qué les da? Les da algo, les da en este caso dinero, muchísimo dinero. ¿Y qué les dice? Úsenlo, administrenlo, cuídenlo, reproduzcanlo, háganlo fructífero, úsenlo y reproduzcanlo. Eso es lo que le dice, ¿verdad? Y a estos hombres, y sí, eran esclavos, eran siervos. En esa clasificación de siervos y esclavos habían unos que sí se ocupaban de tareas así, de la administración de los bienes del amo. En este caso, estos 3 siervos corresponden a esa categoría de esclavo o siervo. Y a ellos les da el control de todo. ¿Sí o no? Les da el control de todo. Todo lo que el amo tiene se lo entrega y de ellos va a depender a partir de ese momento lo que hagan con esa cantidad exorbitante de dinero recibido. Y esto nos lleva a pensar en el Salmo 8, que seguro lo conoces. El Salmo 8 del 3 al 6. ¿Qué dice el Salmo? Aquí lo tengo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Lo has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, de los pies del ser humano, de ti y de mí. Así como el dueño, como este amo, entrega esta exorbitante cantidad de dinero, esta riqueza a sus siervos, es lo que Dios ha hecho con nosotros, hermanos y hermanas, gente preciosa que nos escucha. Dios ha entregado el universo para que nosotros lo cuidemos, lo administremos, lo hagamos mejor, más hermoso, más bello. Por eso andamos metidos en todo ese trabajo que beneficien a todos los seres humanos, no solamente a los miembros de la iglesia. Ahora, por supuesto que el reino de los cielos funciona de una manera totalmente diferente. La diferencia en el reino de los cielos es que todo es por gracia. Que yo esté aquí parada compartiendo la palabra de Dios es por la gracia de Dios, no porque merezco. Siempre le digo a Andrea, tú eres más inteligente, más sabia, mejor que yo. Y eso es lo que yo creo de la gente, especialmente de las mujeres, que son mejor. Y ella me dice, no. Y yo le digo, sí. Es totalmente por gracia. ¿Y qué significa gracia? Significa gratis, gratuito. Ya se pagó el precio. Ya alguien pagó el precio. Y en eso estamos en estos 40 días camino a Semana Santa. ¿Verdad que sí? En nuestro contexto, en la lectura hecha hoy,
se refiere a una gran suma de dinero, ¿verdad? Una suma exorbitante. Pero también nosotros creemos que tiene que ver con talentos, capacidades, habilidades que Dios nos ha dado. Y la pregunta es, ¿cómo los usamos o cómo usamos estas capacidades para servir a Dios, para glorificar a Dios, para bendecir a nuestra familia y bendecir a nuestra comunidad? Estuve leyendo por ahí y decía, Dios no te ha dado dones, seguro que tú lo has leído, Dios no te ha dado dones para que te sientas bien. Dios te ha dado dones para bendecir a otras personas. Entonces, estos dones o gifts, como le decimos en inglés, estos talentos, ¿verdad? Acá usamos mucho a veces palabras en el inglés y mezclamos todo. Bueno, los gifts son los talentos, los dones, las capacidades, las habilidades que tenemos o que vamos descubriendo. Puede ser que nacemos con ellas y otras las adquirimos, ¿no? Hay gente que aquí me ha dicho, yo no sabía que podía hacer eso, yo no sabía que era capaz. Pero aquí en la iglesia descubrió ese don y sirve al Señor con ese don y glorifica y nos bendice con ese don. Bueno, la vida es un regalo de Dios. Saben que siempre lo digo y siempre lo coloco por donde sea y cuando los saludo a ustedes siempre digo lo mismo. La vida es un regalo de Dios y lo que nosotros hacemos con ese don de la vida, ese regalo de la vida, es nuestro regalo para Dios. Y no solamente para Dios, vuelvo a añadir, para la familia y para la comunidad donde vivimos. Hace poco, antes de la pandemia, tuvimos una reunión con el sheriff de nuestro condado, Bobby Kimbrough, o es el alguacil, ¿verdad? Se dice en español. Y tuvimos reunión con él y habían otros líderes religiosos y otros líderes comunitarios en esta conversación que fue así, mirándonos antes de la pandemia, mirándonos cara a cara. Y él dijo algo muy interesante, muy rico. Él dijo, Dios nos ha dado todo, pero tenemos que aprender a trabajar juntos, porque eso es lo que nos cuesta mucho. Dios nos ha dado todo, Dios nos ha equipado para hacer lo mejor, que lo mejor ocurra en nuestra comunidad y en el mundo. Pero tenemos que aprender a trabajar juntos. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad, que muchas veces nos limita, los prejuicios o los miedos. ¿Vieron este siervo? Tuvo miedo y escondió el talento porque tenía miedo de la reacción del amo. Y entonces él nos desafió, dijo, tenemos todo, Dios nos ha dado todo, vamos, caminemos, trabajemos, sirvamos, avancemos y hagamos de nuestro condado algo mejor. ¿Y saben lo que hizo ese hombre ese día? Nos predicó a nosotros, los pastores, las pastoras, los líderes que estábamos ahí, nos predicó. Y por supuesto que nos desafió. Nuestros dones nos hacen únicos, pero también nuestros dones nos dan oportunidades. Vemos que los siervos a quienes el amo le entregó 5 y 2 talentos, salieron y duplicaron lo que el amo les había dado. Ellos eran libres de hacer lo que quisieran con sus dones. Recuerden lo que acabo de decir. El amo les dio el control total de los dones. Aquí tienen. Cuando regreso, me van a dar cuentas. Ellos pudieron hacer lo que quisieron con los dones. Eran libres. Pero recuerdan cuando hemos predicado que la libertad tiene 2 caras. Una es la libertad y ¿cuál es la otra? La otra cara de la libertad. Responsabilidad. Tenemos que aprender a ser contables con nosotros mismos en primer lugar. Yo a veces les digo a algunos de ustedes, te lo debes a ti misma. Hazlo porque te lo debes en primer lugar a ti misma. La mejor conquista es la que se hace a uno misma, a uno mismo. Pero también contables a la familia, contables a la comunidad, contables a la iglesia, contables a Dios.
fueron libres y pudieron hacer, pero los que recibieron 5 y 2 fueron responsables y trabajaron esforzadamente. Ahora, esa libertad y esa responsabilidad conlleva trabajo, conlleva esfuerzo, conlleva disciplina, conlleva cambio de hábitos, conlleva transformación de vida. Es no ir caminando por la vida y haciendo lo que yo creo solamente. Es ir caminando con la vida sabiendo que soy libre, pero soy responsable de cómo afecto a otras personas positiva o negativamente, cómo afecto mi mundo, cómo afecto o impacto la vida de otros, la vida de mi comunidad, la vida de las personas que están a tu alrededor. Tener éxito en la vida, hablamos mucho de éxito en la vida, ¿verdad? Tener éxito en la vida implica mucho trabajo. Los que han logrado algo hasta hoy saben que detrás de ese logro hay mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucha disciplina, mucha renuncia. Y nosotros como una comunidad de inmigrantes, que hemos dejado tanto, que hemos renunciado a tanto, que hemos sido separados de tanto, sabemos el precio que hay de ahora estar en este país y por supuesto que estamos disfrutando ciertas comodidades, ciertos beneficios, ciertas cosas que ocurren en este país buenas, porque también ocurren cosas que no son buenas, pero requiere mucho trabajo lo que estamos logrando. Su Señor le dijo a estos que lograron duplicar su dinero: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo del Señor. Esta palabra de buen siervo o siervo bueno es la misma palabra en el griego que se usa para hablar de Dios es bueno. La misma palabra. Bueno, siervo bueno, Dios es bueno, la misma. No hay diferencia. Vemos que el dueño, el amo, al regresar, no quería encontrar las cosas como las había dejado. Quería ver frutos, crecimiento, multiplicación. Quería ver abundancia y vida nueva. Y para que eso ocurra, hermanos, aquí en la iglesia y donde quiera que estemos en nuestra propia familia, abundancia y vida nueva requiere trabajo, esfuerzo, compromiso con Dios, compromiso con los otros seres humanos. Y termino con esto. Un 11 de abril de 1945, uno de los presidentes de este país, el presidente Roosevelt, se dirigió al pueblo americano con un discurso que quedaría en la historia porque ocurrió 2 días antes de que este presidente muriera. Y él dijo algo importante, una frase que se ha hecho famosa en esta sociedad: un gran poder implica una gran responsabilidad. Los dones, las capacidades, las habilidades que tenemos son poder, nos dan poder, el poder de hacer algo, el poder de impactar, el poder de glorificar a Dios, el poder de discipular a otras personas, el poder de afectar e impactar positivamente la vida de esas personas. Pero ese poder, como dijo Roosevelt a los ciudadanos americanos, implica una gran responsabilidad. La pregunta, otra vez, para ti y para mí: ¿estás usando tus dones? Como siempre, compartimos el sermón entre los dos para nuestras congregaciones. Hasta el domingo de resurrección, mi congregación americana hispana solo sale por Zoom y presencial. Por eso es que New Hope no está en Facebook Live, porque la congregación decidió eso. Pero nosotros sí estamos. Hoy, lo que continúa de la historia, luego de que estos 2 siervos multiplican sus talentos, hay un tercer siervo.
El tercer siervo se asustó, se llenó de pánico, tuvo miedo al fracaso y el talento, el único que había recibido, lo enterró. Y fracasó en esa posibilidad. Es probable dejar pasar oportunidades por pereza, por no creer en nosotros mismos, porque tenemos que creer en nosotros mismos cuando creemos en Dios. ¿Recuerdan? La semana pasada hablamos de Moisés y que él dijo, Señor, yo no sé hablar porque tenía una limitación, pero Dios lo llevó a creer en sí mismo, a Moisés. Dios nos lleva, nos conduce, nos enseña a creer en nosotros mismos. Nos bendice de tal manera que podemos decir como el apóstol Pablo, todo lo puedo. Pero no dijo Pablo ahí, no se quedó allí. Todo lo puedo. ¿Qué más dijo? En Cristo que me fortalece. En Cristo que me fortalece. Este siervo no se arriesgó, no usó su imaginación, sus capacidades, su potencial, o tal vez fue egoísta y se conformó. Dijo, no voy a hacerlo, no voy a hacerlo. El apóstol Pablo dice, no se conformen al mundo que los rodea. Eso es lo que quiso decir el apóstol en Romanos 12. No se conformen, transfórmense. Hemos predicado de eso en otros momentos también. Todos conocemos el restaurante Kentucky Fried Chicken, ¿no es cierto? En algún momento tenía ese nombre, Kentucky Fried Chicken, pero luego se transformó en KFC, nada más. ¿Por qué? Porque se comenzó a hablar de salud. Y en el pasado se comía mucho pollo frito. A los americanos de este país les encanta el pollo frito, rodeado de ese empanizado que trae bastante aceite, ese sabor, que es rico, ¿no? Pero al hablar de salud, dijeron, la palabra frito no puede continuar allí. ¿Se declararon en bancarrota? No. ¿Dijeron, vamos a cambiar el nombre? No. Usaron su imaginación y pusieron KFC, y continuó. Es lo mismo, es pollo frito, ¿no? Es lo mismo. Usaron su imaginación y prosperaron. Siempre decimos esto, los metodistas unidos creemos en la Biblia, pero también creemos en la razón. Dios no nos ha dado el cerebro o la cabeza para que la peinemos nada más. Dios nos ha dado un cerebro, una capacidad de imaginar, de usar, de aprender. Y ahí están los dones y talentos. En estos 40 años de cristiano, he conocido a gente brillante, desde pequeños, niños, jóvenes, adolescentes, brillantes. Y los he visto florecer y los he visto hacer cosas extraordinarias. Pero también he conocido a gente, jóvenes, adolescentes, y que yo mismo he dicho son brillantes, pero de repente los he visto apagarse. Esas potencialidades se quedaron en algún momento, sean jóvenes, niños, adultos, se quedaron. Como el siervo que enterró el talento y allí quedó. Los dones son para usarlos y cuando lo usamos, prosperan, fructifican, se multiplican. En inglés decimos use it or lose it. Cuando algo no se usa, se pierde. Eso lo sabemos, ¿no es cierto? En cuestión de idiomas, nosotros en teología aprendemos los idiomas originales, que es hebreo y griego.
Y yo me sumergí en el mundo del griego y el Nuevo Testamento. Y tengo mi Biblia en griego y todo. Pero cuando no lo uso, cuando dejo de practicarlo, es el griego antiguo, no es el griego moderno. Incluso yo tuve compañeros griegos con los que estudié. Eran griegos, hablaban griego. Estudié con coreanos en Argentina y ellos aprendían el griego conmigo. Un griego, no era el griego moderno, era el griego de la Biblia. Pero cuando no se lee, no se practica, no se investiga, se pierde. Así pasa con los idiomas. Es importante entender que el miedo al fracaso nos impide usar nuestra fe. Y está relacionado. La palabra que usa el Señor cuando dice buen siervo fiel, la palabra fiel que se usa ahí, hablando del griego, es la misma que fe. Es decir, fuiste bueno y tuviste fe. Y por lo tanto, hiciste multiplicar estos talentos. Pero al que no usó, al tercer siervo, obviamente fracasó. Todos tenemos talentos, todos tenemos más de un talento. Y cuando no lo usamos, somos como el tercer siervo que lo enterramos por miedo a perder. El tercer esclavo, el tercer siervo no hizo obras. No hizo obras. Y la fe sin obras es muerta. Los evangelios nos enseñan que la fe y las obras van de la mano. Que no hacer obras es lo mismo que no tener fe. Y el mensaje para nuestros niños y jóvenes hoy fue eso también. Haz algo por los demás. Cuando usamos nuestros dones, hacemos que el reino de Dios crezca. Cuando el amo de la parábola que Jesús nos cuenta le da esta cantidad de dinero a estos siervos, sabe que uno se da cuenta que no es que le devuelven, no es para el amo. Porque cuando el tercer siervo dice, tuve miedo y miedo de fracasar y enterré el talento, el amo le dice, dáselo al primero, al que lo multiplicó más, al número uno, se lo da, ¿no? Es decir, el talento, el don, significa, la palabra entregar significa se dio el control, dar el control de eso. Dios nos ha dado una gran capacidad. Dios nos ha dado la bendición de la vida. Dios nos ha dado dones, la capacidad intelectual, el tiempo, nuestra imaginación, la creatividad. Por eso nos parecemos a Dios. Cuando dice que nos hizo a imagen y semejanza, es que Dios puso en nosotros la capacidad de crear. Y la vemos, en la tecnología la vemos, ¿no? Cuando usamos nuestro teléfono y hablamos con una persona mirándonos en tiempo real, algo inimaginable hace 30, 40 años, algo que costaba muchísimo. Cuando Sonia y yo vivimos en Argentina y estudiamos allí 3 años, hablé con mi padre 2 o 3 veces. No había que escribir cartas y esas cartas llegaban 15 días después, ¿no? Esas cartas podían llegar 15 o 20 días después y luego esperar con ansias esa carta y llegaba 15 o 20 días después y allí la disfrutábamos. Hasta hoy tengo una carta de mi padre. Curiosamente tiene una fecha 20 de marzo de 1995 o algo así. Y no sé por qué me impactó una vez, porque años después, un 20 de marzo, él falleció. Entonces esa carta y sus palabras para mí son como oro, ¿no? Esa carta que recibí de él, que la tengo. Cartas, la tecnología, la imaginación, la creatividad, hoy en día
trae muchas bendiciones, muchas ventajas, muchas alegrías. Tiene también cosas negativas, como todo en la vida. Y para terminar, como siempre decimos nosotros, como Jesús hacía, hay una buena noticia. Tenemos que decir las buenas noticias. No tengo por qué condenar a alguien o aplastar a alguien. Dios me ha llamado a compartir las buenas noticias. Y las buenas noticias para cada uno de ustedes, de nosotros, es que tenemos dones y talentos. Dios te ha dado. Algunos han nacido contigo, es genético. Mi padre fue músico y la música a mí me atrajo y aprendí a ser músico. Genético. Esos dones están allí, latentes. Pero también algunos dones los aprendí, los practiqué. Para algunos dones tuve que estudiar y esforzarme. Y ahí está la importancia que los 2 primeros siervos hicieron y el tercero no. El trabajo, el esfuerzo. ¿Recuerdan las palabras del Señor a Moisés, a Josué? Esfuérzate, sé valiente, que es importante. Esfuerzo, ¿no? Sacrificio. Es importante saber. Buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Quién no quiere tener más? ¿Quién no quiere avanzar en la vida? No creo que nadie quiera no avanzar en la vida o prosperar. Pero si somos fieles en lo poco, Dios multiplicará, Dios bendecirá y Dios obrará. Cuando le servimos, siempre decimos esto. Dios se ocupa de nosotros cuando nosotros nos ocupamos de Él. Es una verdad. Esta mañana cuando cantábamos, escuché la canción y esa parte de la canción, especialmente la línea donde dice: tú eres milagroso, tú abres caminos. Y para mí fue un impacto en mi vida, porque yo he visto al Señor abrir caminos en mi vida. Y no solamente en mi vida, sino que como pastor he estado al lado de personas cuando no ha habido camino, hemos orado y el camino se ha abierto. Se ha abierto el camino. Ha pasado lo que no pensábamos, o más allá de nuestra imaginación, ha pasado. Creemos en un Dios que responde nuestra oración específica. Yo lo creo, porque a veces hemos orado específicamente por cosas claras, junto con alguien, junto con la congregación, y eso específico ha sucedido. El Dios generoso, el Dios del Señor Jesucristo que Él nos vino a traer, sigue obrando, es real, obra, sigue obrando en nuestras vidas. Somos llamados a ser personas de fe, a no tener miedo. Dios nos sigue llamando a usar nuestros dones, nuestros talentos. Él llama a gente ocupada. Y está bien cuando decimos, no sé si tengo tiempo, está bien, pero Dios te llama cuando estás ocupado, porque sabe que tú eres una persona de acción, que puede resolver, que tiene creatividad, que tiene la capacidad de decidir. Lee todas las historias del Antiguo Testamento, varias de ellas las hemos estudiado, las hacemos en los estudios bíblicos. Dios llama a Gedeón y Gedeón no estaba sin hacer nada, era una persona ocupada y llegó a ser juez. Dios llama a personas que están haciendo algo. Moisés era pastor de ovejas y aprendió, al ser pastor de ovejas, luego aprendió a pastorear casi 1 millón de personas que tuvo que sacar. Dios llama a gente ocupada. Dios nos llama a gente que se queda en el conformismo, en la pereza, en la inactividad o pasivos. Dios nos llama porque ve y cree en ti. Sabe que tú puedes y vas a aprender si no lo sabes y vas a multiplicar el talento que Dios te ha dado. Oremos.
Señor, gracias por tu palabra. Gracias por la hermosa historia de esta parábola para nosotros hoy. Bendice nuestras vidas. Haznos responsables. Ayúdanos, Señor, a creer en nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, a hacer crecer tu reino con nuestros talentos y dones. En lo poco, que te seamos fiel, Señor. Y tú nos pondrás en lo mucho. Tú nos prosperarás, tú nos bendecirás. Es tu promesa y es real. Gracias. Gracias, Señor, por tu palabra y tu promesa. Bendice a cada hermano y hermana que ha estado luchando y lidiando con la posibilidad de servirte, de que se abran puertas para servirte. Que sigamos sirviéndote, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero compartir algunos anuncios que son importantes para los que me escuchan y para la vida de la iglesia también. Este viernes las mujeres tienen servicio de adoración a las 6:30, ¿verdad? A las 7 de la noche, según el calendario, este viernes 19 las mujeres tienen servicio de adoración. Y los jóvenes tienen servicio de adoración el Viernes las mujeres tienen adoración 7 de la noche. Los jóvenes el sábado 20 tienen servicio de adoración aquí en el templo con la distancia social, con la máscara. Este sábado a las 6:30 o 6 de la tarde. 6 de la tarde. 6 de la tarde por Zoom, perdone, estoy un poco confundida. Por Zoom los jóvenes tienen... Ok, así es la tecnología y ahí estamos. Este sábado los jóvenes tienen reunión, servicio de adoración aquí en el templo, ¿verdad? A las 6 de la tarde. Así que papi, mami, a todos, les animo a que traigan a sus muchachos. Desde los 13 años ya pueden estar aquí, aunque a veces hay chicos de menor edad y están aquí, chicos y chicas, y participan. Así que te animo, cualquier pregunta conmigo o con Ashley Granados en cuanto a los jóvenes se refiere. También el próximo domingo el comité de trustees, recuerden, tenemos reunión a las 4:30 por Zoom para seguir trabajando y viendo cómo cuidamos el templo, la casa del Señor. Recuerden también que este lunes el Congreso Latino a las 7:30 es su última reunión de entrenamiento en liderazgo, así que por favor tenlo en cuenta. Y seguimos en el proceso de la vacuna. Yo me vacuné por los que amo. Muchos de ustedes lo han hecho, te animo, a los que no lo han hecho, te animo a que lo hagas. Se abre el cuarto grupo y quiere decir, desde los 16 años hasta los 64 años, si tienen algún tipo de riesgo de salud o depende del trabajo que hagan. Así que estoy sirviendo en eso, si puedo ayudarte, hay a veces limitaciones, pero si puedo ayudarte, lo hago con muchas ganas. Así que contáctate conmigo para ver de qué forma podemos hacer para que si perteneces a este grupo número 4, puedas vacunarte esta semana que viene. Gracias al Señor. Seguimos caminando juntos, haciendo nuestra parte, siendo responsables. Somos libres, pero somos responsables, ¿verdad? Entonces, dentro de esa responsabilidad vamos a hacer nuestra parte de protegernos. Yo me vacuné el sábado pasado y aquí estoy, feliz y agradecida con el Señor. Sé que muchos de ustedes lo hicieron. Gracias a Dios. Gracias por conectarte. Dios te bendiga, Dios te guarde. Que Dios nos ayude y nos dé la fuerza, el coraje, el valor para usar los dones que hemos recibido de Dios. Que el Señor siga haciendo que su rostro resplandezca en ti y puedas con tu luz alumbrar la vida de otras personas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Gloria a Dios, aleluya. Voy a cantar una canción especial hoy. Voy a cantar una canción especial por mi cumpleaños. Tuve de cumpleaños el día jueves y quiero dedicarle esta canción al Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a tu nombre, Jesús. Aleluya. Aleluya, Jesús. Gloria a Dios. No entiendo cómo siendo pecador fuiste a la cruz por mí, lo entregaste todo, no te reservaste nada. Conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores, no me despreciaste, sino que me abrazaste. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí.
ancho, es sobrenatural. Gracias. Gracias por tanto amor inmerecido, Señor. Gracias. Muchas gracias, Jesús. Yo te amo, Señor. Gracias. Aleluya, Jesús. Para el Señor sea la gloria y la honra. Recuerda siempre que el amor del Señor es ancho, es profundo, es alto, que nos abarca a todos, te abarca a ti, te abarca